Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí con ustedes conectados a través de las redes sociales. Es un gusto poder compartir con ustedes. Hoy estaremos hablando de nuestro último tema basado en la serie Cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y no estoy hablando que va a ser la última vez que vamos a estar conectados, sino que es la última clase relacionado en cómo lidiar con esas relaciones difíciles. Sin duda, todos tenemos relaciones difíciles y en este mes, o más o menos como un mes y medio, hemos estado hablando ya por 5 semanas de cómo lidiar con las relaciones difíciles, y hoy es el último tema relacionado a cómo lidiar con estas relaciones. El primer tema fue amar, y sabemos que sin amor es imposible lidiar con las relaciones difíciles. Es muy importante amarnos para poder lidiar en medio de esas relaciones. El segundo fue alentar. Y sabemos que debemos alentarnos aun cuando nos cueste trabajo, aun cuando sean las cosas difíciles, debemos de motivarnos. Pablo, aún estando encarcelado, él nos motivaba y nos alentaba. El tercer punto fue perdonar. Y perdonar realmente es un alivio para el alma. Cuando perdonamos, aliviamos o nos sentimos libres de eso que nos puede causar orgullo, rencor o resentimiento, y lo eliminas con el perdón. El cuarto estudio que estuvimos hablando fue servir. Servir también es importante dentro de las relaciones difíciles. El quinto fue ceder, y sabemos que hoy en día ceder, especialmente en estos momentos donde hay escasez de todo, especialmente de las cosas esenciales, nos ha costado un poquito ceder en estas cuestiones. Y nosotros como cristianos debemos de dar el ejemplo, cediendo muchas de las veces en pequeños detalles. Hoy estaremos hablando de aceptar, que es el tema de hoy y también es el último. Aceptar, la palabra es un término que usamos con mucha frecuencia en nuestro idioma y que admite más de un uso. Uno de los usos de los más usados es que expresa la palabra aceptar, es recibir voluntariamente una cosa, un objeto o una información. Por otra parte, la palabra aceptar la aplicamos también cuando queremos expresar acerca de una aprobación o cuando le queremos dar el visto bueno a una determinada cuestión, a una cosa, o queremos darle el gusto bueno a una persona. Y podemos seguir hablando de este tema de la palabra porque la podemos usar en muchas facetas, en muchas maneras se aplica esta palabra. Pero la palabra aceptar, de la cual hoy estaremos hablando, se trata de reconocer, de admitir. Esa palabra aceptar es reconocer cuando una cierta cosa o algo es verdadero. Uno de los motivos más grandes por los cuales no podemos lidiar en medio de las relaciones difíciles o no sabemos cómo enfrentar esas relaciones difíciles es porque nos engañamos a nosotros mismos y no aceptamos y no reconocemos y no queremos admitir que no estamos bien con todos. Toda persona cree estar bien con todos cuando la mera verdad no es así. No estamos bien con todos. Y nos engañamos creyendo que estamos bien con todos y nos decimos: yo no tengo problemas con nadie, a nadie le hago daño, con nadie me llevo mal, hasta el punto de podernos decir que somos como una perita en dulce. Pero la verdad no es así. Y quizás tú me estás escuchando en esta mañana tomándote un café y dices: ¿de qué está hablando el hermano? Yo no tengo problemas con nadie. Pero realmente, si nos ponemos a analizar nuestra vida y a analizar a conciencia, nos daremos cuenta que sí tenemos problemas y que necesitamos que aceptarlo y que necesitamos que admitirlo porque necesitamos ayuda. Cuando reconocemos que hay algo mal en nosotros, podemos encontrar la solución. Una persona que sufre de alcohol, que sufre por el consumo de alcohol, no puede ser restaurado si primero no acepta que es un alcohólico.
Todos hemos escuchado por alguna vez, o conocemos a algunas personas, o nosotros mismos en el pasado fuimos estas personas que decíamos: yo no tengo problemas con la vida, yo la puedo dejar cuando yo quiera, yo no soy alcohólico, solamente es para diversión. Y el problema no es que sean alcohólicos, o el problema es que no usen excesivamente el uso del alcohol, sino que el problema es que no reconocen o no admiten. Mientras que nosotros no reconozcamos, no podemos recibir esa ayuda. Sin duda todos tenemos defectos, virtudes, cualidades, y nosotros solamente reconocemos las cosas que hacemos bien, las cosas que nos agradan, pero no reconocemos nuestros defectos, o muchas veces no queremos reconocer aquellas cosas que estamos haciendo mal. Otra de las cosas, no dejar que las diferencias de opinión dañen las relaciones o dañen tus relaciones. Hoy el estudio de hoy va a estar basado en la carta de los Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 4 y del 13 al 19. Y dice el versículo 1: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. El versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El versículo 13 dice: así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vamos a orar esta mañana y poner este estudio en sus manos, y que sea Dios el que nos dirija, el que nos hable a nuestros corazones. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por lo bueno y lo misericordioso que eres con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar una vez más, Señor, compartiendo de tu palabra. Te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos que sigas moldeando, Señor, nuestro carácter, a nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, Señor. Te ponemos a cada persona que está allá en casita, que también los bendigas, Padre, especialmente en estos momentos donde no podemos estar juntos, Padre, pero te agradecemos por la oportunidad que tienes, que nos das de poder compartir tu mensaje a través de las redes sociales, Padre. Te damos gracias, te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la aplicación que nos da el libro para ir empezando a lo que va a ser el estudio de esta mañana. Y dice, hay un refrán que dice: cada cabeza es un mundo, puesto que Dios ha hecho diferente a cada ser humano, con distintos contextos, emociones y formas de pensar. Es normal que tengamos diferencias de opinión prácticamente con cualquier persona que conozcamos. Es casi imposible encontrar a dos personas que estén de acuerdo exactamente en todo. Hay personas que piensan que no deben de aceptar ni tener alguna relación con aquellos que tienen una forma de pensar diferente. Ellos se consideran a esas personas como los enemigos y los tratan como tales. En el otro extremo están aquellos que piensan que deben aceptar y celebrar toda forma de pensar, sin importar que sea diferente o incluso contradictoria. Pero hay una mejor forma. Debemos de retomar lo que significa verdaderamente aceptar a otras personas. La verdadera aceptación es aquella que está dispuesta
amar a la otra persona, incluso estando en desacuerdo con ella en alguna forma de pensar. El libro de Romanos nos da directrices prácticas de cómo podemos lograr esto, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. En el versículo 1 dice así: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Una de las dificultades para aplicar este mensaje a nuestra vida, o aplicarlo, o tratar de explicarlo, es que la mayoría de nosotros, como creyentes o como cristianos, nos consideramos espiritualmente hablando los hermanos más espirituales, o nos consideramos los hermanos más maduros o los más fuertes, y nadie se siente el débil. Nadie de nosotros nos sentimos ese hermano débil. Nos consideramos superiores a los demás. Todos somos sabios en nuestra propia opinión, pero realmente se necesita bastante humildad, sencillez y mansedumbre para reconocer que la mayoría de las veces, en muchas situaciones, nosotros somos los hermanos débiles, o yo soy el hermano débil, el que necesita ayuda, el que necesita consejo. Pero Pablo no estaba hablando aquí de quién era el más fuerte o el más débil, sino enseñar la manera en cómo el amor puede reinar en las situaciones más difíciles, donde hay diferencias de opinión, incluso entre los mismos creyentes. En este versículo 1, el apóstol Pablo hablaba del hermano débil en la fe. Se refiere a los creyentes judíos que todavía no entendían el nuevo pacto, ya que no era necesario seguir con las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, que prohibían ciertos tipos de alimentos. Pablo le pide a la iglesia que acepte a estos hermanos, pero no para pelearse con ellos. Pablo quería que llegaran al conocimiento verdadero del Evangelio. Hoy en día llegan personas a nuestras iglesias y queremos que de la noche a la mañana sean personas totalmente restauradas por completo, que ya no haya ninguna falta en ellos, que su vida cambie, que dé un giro de 180 grados y que cambien su forma de pensar, su forma de actuar, cuando la verdad ni nosotros mismos lo somos, o nosotros mismos no hemos cambiado del todo. Y queremos que cambien y que sean como nosotros. Pero se nos olvida que son personas que quizás toda su vida ellas pensaron que todo lo que hacían no era malo, o especialmente porque son tan comunes en nuestro diario vivir y vemos las cosas o los pecados son tan comunes que parecen que están bien. Y el error más grande que cometemos muchos de nosotros es que queremos cambiar a la gente. Queremos cambiar su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportarse, la forma en cómo se relacionan, y queremos que cambien de la noche a la mañana. Y los criticamos en todo, cuando el único que puede cambiar tu vida y la mía es Dios. Ni tú ni nadie puede cambiar a ese hermano. Ese cambio llega de una manera muy diferente a cada persona. Una de las cosas es que hay gente, su cambio es un cambio bien espontáneo, un cambio bien rápido, y cambian de una manera bastante, y lo puedes notar. Quizás tú ves al hermano y quizás recibió a Cristo y ya el día de mañana ya está viniendo a la iglesia, ya está empezando a orar, ya quiere participar. Pero hay otros que tienen un proceso más lento, donde se les tiene que explicar un poco más, necesita que aprender un poco más, todavía están arraigados a ese estilo de vida diferente. Y hay otros que seguimos en el proceso. Seguimos otros que seguimos fallando día tras día, que seguimos cometiendo errores, que nos seguimos cometiendo faltas. Somos personas que le hemos fallado a Dios, pero que Dios aún así sigue trabajando en nuestras vidas y sigue moldeando tu carácter, sigue moldeando tu vida, y es un proceso que no termina. Es un proceso que no de la noche a la mañana, sino por lo general se lleva toda la vida. Ese cambio no es como encender una lámpara y se enciende y se mira todo iluminado. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso donde vamos a ir cambiando poco a poco.
Quizás tú eres de los que cambiaron de la noche a la mañana, te levantaste, recibiste a Cristo y al día siguiente viniste a la iglesia y ya eras una persona que no cometía errores, que no cometía faltas y que tu pecado o que las cosas que hacías antes, cuando vivías en el mundo, las dejaste totalmente, las arrancaste desde la raíz y no hubo ningún problema por eso. Pero habemos otros que las cosas tienen consecuencias. Habemos otros donde la vida no es tan fácil, donde todavía quedan esas cosas que lo dañan a uno y que es imposible quizás muchas de las veces dejarlas de la noche a la mañana, que las vas dejando en un proceso, poco a poco, pero Dios te va a ir cambiando, te va a ir moldeando conforme vaya pasando. El versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En este versículo Pablo estaba hablando de los hermanos que habían comprendido que Cristo había hecho limpio todos los alimentos y que era permitido comerlos con acción de gracias y que no era malo comer de todo, porque ya el Señor ya lo había bendecido, ya el Señor todo lo que había creado Dios era bueno. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Sin duda, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y dice más adelante el versículo, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea que todo lo que Dios ha creado es bueno. Sin duda, nosotros conocemos que es bueno. Pero sin embargo, había hermanos en aquel entonces que eran cautelosos y que no entendían realmente el evangelio, que no lo entendían del todo por completo. Habían recibido a Cristo en su corazón, habían recibido a Jesús y habían sido salvos por la fe, pero aún no entendían toda la palabra, no entendían el evangelio totalmente. Todavía había cosas que a ellos les costaba todavía. Entonces eran hermanos que no entendían la voluntad de Dios y preferían abstenerse de comer de todo y mejor comían legumbres. Pablo sabía muy bien que comer de todo con acción de gracias era perfectamente aceptable ante los ojos de Dios. No había ningún problema con que tú comieras de todo. Es más, nadie podía juzgar a un hermano por hacerlo. Pero en este versículo no hablamos de la debilidad, sino que eran creyentes estrictos, eran judíos estrictos en su forma de ser, en seguir las leyes. Y sin duda, el que es débil no se ve a sí mismo débil o como débil, más bien se ve como fuertes. Ellos tenían bien claro lo que eran las leyes del Antiguo Testamento y las querían guardar al pie de la letra. No se habían dado cuenta de que ya el Señor había pagado por esos pecados y que Dios había resumido el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos todavía no entendían esto. El versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tanto el uno como el otro, ya sea el que come o el que no come, se les hacía muy fácil juzgar, se les hacía muy fácil criticarse unos a otros, cada uno defendía su propia opinión o su propia verdad. Pablo quería que se comportaran con amor y que se aceptaran tal como eran, porque como lo habíamos dicho antes, nadie puede cambiar a una persona. El único que puede hacer ese cambio en tu vida es Dios. El hermano fuerte, dice el apóstol Pablo, no debía de tratar con menosprecio al hermano débil, aquel hermano que todavía no entendía el nuevo pacto, que no entendía todavía que era posible comer de esos alimentos de los cuales estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. Y el débil no debía de juzgar o de criticar al hermano por comer. No debía de juzgar al fuerte. Esto era muy común cuando había diferencias de opinión entre los hermanos. Todos hoy en día queremos tener la razón. Nadie quiere ser inferior. Todos queremos estar por encima de los demás, cuando el único que está por encima de nosotros es Dios. Dios no le gusta la división, detesta la división. En Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho.
Pablo les estaba diciendo, olvídense de estar discutiendo por el Antiguo Testamento, por las leyes del Antiguo Testamento, por quererlas cumplir. Porque ya había un nuevo pacto, y ese nuevo pacto era el nuevo pacto con Jesús, el que había hecho cuando Jesús dijo que amaras a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo había resumido el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. Todos sabemos que la salvación no es por méritos propios o por lo que haces, por lo que hacemos o por lo que no hacemos, sino realmente viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, eres salvo, sin importar qué es lo que hagas, por lo que no hiciste o por lo que haces, sino por la fe en Jesucristo. El versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este versículo tiene una pregunta, y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Como creyentes, no tenemos derecho para juzgar a otros sobre sus diferencias de opinión. No somos dueños de nadie. Nosotros no podemos ir, por ejemplo, de un rancho a otro rancho a querer mandar a la gente que trabaja ahí, porque no te pertenece. A un criado que le pertenecía a otro, no era propiedad tuya, no podías juzgarlo, no podías criticarlo. El único amo y Señor es Dios. Es Dios. Hay que notar que las discusiones que ellos tenían no se trataban acerca de la salvación, no se trataban acerca de la fe o del evangelio. Así como quizás el día de hoy en nuestras discusiones, nosotros no estamos, en muchas de las veces no estamos en desacuerdo de quién es salvo o quién no es salvo, pero sí en muchas ocasiones discutimos porque no pensamos igual. Quizás entendemos desde un punto de vista la palabra y pensamos que tenemos nosotros la razón sobre los demás y perdemos tanto el tiempo en discusiones necias. Los hermanos débiles no estaban rechazando la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Simplemente no entendían las aplicaciones del evangelio para los nuevos creyentes del nuevo pacto. Sin duda, todos tenemos mucho que aprender. O mejor dicho, nunca dejamos de aprender. Decía un filósofo griego que lo único que sé, a pesar de todo lo que sé, es que no sé nada. Cuando te das cuenta de que entre más aprendes, te das dando cuenta de que no sabes nada y que nos falta mucho por aprender. Pero aún así, con nuestras debilidades, defectos, errores, con nuestras maneras de pensar quizás que en muchas ocasiones nos equivocamos, Dios nos mantiene de pie por su poder. Por lo tanto, incluso cuando tengamos la razón, busquemos recibir con amor a nuestros hermanos. Confirmemos o confiemos en la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar las opiniones y las formas de pensar cuando enseñas con amor. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Lo que tú digas, lo que tú hables, lo que tú digas, puedes hablar muy bonito, puedes tener mucha sabiduría y puedes quizás hablar de una manera que a la gente le gusta, pero eso no va a cambiar a nadie. Lo que va a cambiar a la gente es la palabra de Dios. Cuando tú expones la palabra de Dios, no eres tú el que va a hacer el cambio, sino Dios que va a hacer el cambio en esa persona. La palabra ya está escrita, nosotros solamente la exponemos y nosotros no hacemos el cambio en nadie. El que hace el cambio en nuestras vidas es el Señor, por medio de su palabra. La palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar, no nuestra sabiduría, no es nuestra manera de hablar o lo bonito que hables. Dios es el que hace el cambio. El versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Sin duda, siempre ha habido problemas en las iglesias. O sea, esto no es algo nuevo con los hermanos, el tener de estas discusiones que se juzgan unos a otros o que nos juzgamos unos a otros. Tanto en el pasado como en el día de hoy existen estos problemas. No es algo nuevo y no tenemos nada de por qué alarmarnos, por qué asombrarnos, especialmente hoy en día, que es muy fácil caer en el enredo de las acusaciones, es muy fácil caer en chismes, es muy fácil meterse en controversia.
a causa de las redes sociales. Tú pones algo ahí y no falta quien te comente y empieza la controversia, empiece la discusión o empiecen las peleas unos con otros, porque no entendemos muchas de las veces lo que la otra persona quiere decir. Y existen los malentendidos y existen los pleitos, y esta era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Había esas maneras de pensar y empezaban a juzgarse unos a otros, y es una manera muy sencilla de entrar en discusión o en controversia. Pero no solamente por causa de las redes sociales existen estos problemas, también existen por otras cosas más. Quizás existen porque te peleaste con alguien, fallaste con alguien, cometiste alguna falta, y muchas personas de esas salen dañadas y no quieren nada con Dios, y mucho menos quieren asistir a una iglesia. Y nosotros, como hijos de Dios, somos responsables de esto. Dice aquí, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En este versículo, Pablo nos manda a los creyentes a no juzgarnos. Es muy fácil juzgarnos o criticarnos, especialmente cuando hemos fallado o cuando hemos pecado. Yo no sé si ustedes han oído, pero regularmente hemos comparado a la iglesia con un hospital. Uno compara a la iglesia y dice, no, la iglesia es como un hospital, y nosotros pensamos que cuando vienes a la iglesia viene gente pecadora, gente que ha fallado, gente que ha mentido, ha venido gente de lo peor, pero Dios así nos ha rescatado de él, nos ha sacado de esa basura. Entonces a la iglesia la comparan con un hospital. A un hospital no va gente saludable, a un hospital no va gente sana. A un hospital va gente enferma, va gente que ha sido herida, que ha sido golpeada, maltratada. Y yo no veo, o nunca me ha tocado ver, que llegue una persona lastimada o con alguna pequeña enfermedad y que vaya enfrente y que enfrente de él esté un hermano herido con una enfermedad quizás terminal o con una enfermedad muy grave. Yo no veo que lo juzguen o lo critiquen. Más bien tienen compasión de esa persona que está más delicada. Cuando va una persona que quizás va por alguna herida leve y se encuentra con una persona que quizás tuvo un accidente grave, que quizás está a punto de morir, se le tiene compasión, se le tiene respeto y tratas de animarlo, de estar con él en esos momentos. Yo no entiendo por qué en la iglesia cuando fallas somos criticados, cuando debería de ser lo contrario. Deberíamos de cuidarnos, amarnos, a comprendernos en estas situaciones. Más adelante pide a los hermanos Pablo no poner piedra de tropiezo o no poner tropiezo a los hermanos. Y poner tropiezo significaba obligar de una manera a otro hermano que violara la conciencia. En este caso, volviendo al tema, en aquel entonces los hermanos que no tenían todavía ese conocimiento del nuevo pacto, era como si les estuvieras poniendo un pedazo de bistec en la boca. Quizás no le vas a poner hoy en día al hermano un pedazo de steak, un filet mignon, pero en aquel entonces, lo cual había sido prohibido en la ley de Moisés, eso era pecado. En 1 Corintios capítulo 8 versículo 2 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo a su conciencia, contra Cristo pecáis. Quizás no le vamos, como les decía, no le vas a poner un pedazo de carne al hermano, pero en aquel entonces era como si le estuvieras poniendo un pedazo de carne, hacerlo caer, porque ellos tenían todavía esas costumbres de seguir la ley de Moisés y seguir esas cuestiones donde había alimentos prohibidos por el Antiguo Testamento. Hoy en día dice, no pongamos piedra de tropiezo para que nuestro hermano no caiga, ya sea que por lo que hablamos, hagamos, podríamos desanimarlos o tentarlos a pecar. Nosotros cuando nos comportamos de una manera podemos crear en la mente, y sabemos que la mente se puede imaginar tantas cosas, y eso puede ser una causa de tropiezo para el hermano. Quizás tú en tu forma de ser no te das cuenta, pero las formas que lo que hagamos o lo que decimos muchas veces afecta a esas personas y no sabemos de qué manera lo estamos afectando. El versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo entendía muy bien
y tenía bien claro que nada era inmundo en sí mismo. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo del 7 al 8, dice: pero no todos hay en este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, los alimentos no nos hacen más aceptables delante de Dios, o no nos hacen estar más de una mejor manera ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo sabía que había algunos hermanos que no entendían muy bien esto, y que a su parecer ellos todavía se contaminaban, y Pablo les dice: para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para esa persona que hacer esto todavía le es malo, pues para él lo es. Y dice: pero si por causa, el versículo 15, si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Muchas de las veces nos ha tocado, les voy a poner este ejemplo de alguna manera. Hay personas que no tienen ningún problema quizás con el hecho de tomarse una cerveza. Y quizás no es el tema, pero hay personas que no tienen ningún problema con tomarse una cerveza. Pero para aquella persona que quizás ha salido de un mundo del alcoholismo, de un mundo donde el tomarse una cerveza lo hacía cometer grandes errores, lo hacía cometer muchas tonterías, quizás para esa persona el verte tomarte esa cerveza a ti, quizás para él sí lo puede hacer caer, sí lo puede hacer que se contamine, quizás para él sí es inmundo. Piense que es algo inmundo y para él sí lo es. Quizás para ti no. Tú ya tienes una fe, tienes un carácter bien definido, bien firme en el Señor, y quizás el tomarte una cerveza no te va a causar nada, pero quizás esa persona que ha salido del alcoholismo, quizás esa persona sí le es. Y el versículo 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Nada hagáis por la comida, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Este versículo nos enseña que debemos estar dispuestos a limitarnos a nuestra libertad por los demás, a ceder en muchas de las veces, a aceptar que quizás lo que estamos haciendo le puede afectar a otra persona que es más débil que nosotros. Y nos aferramos a nuestras opiniones, nos aferramos a nuestra posición, y a causa de nosotros vayan en contra de su conciencia, ellos vayan a caer. El evangelio se trata de amor, y debes de pensar en los demás antes que en ti, y no en tus gustos o en tus costumbres o en lo que tú crees, sino que más bien no sea que lo más terrible sería que un creyente se pierda por causa, o que pierda su confianza en Jesús por causa tuya. Jesús estuvo dispuesto a sacrificar su vida por nosotros en la cruz, pero nosotros no podemos sacrificar un pedazo de carne, o no podemos sacrificar un taco de carnitas. Con mucha facilidad nos aferramos a nuestra forma de pensar, y de allí no nos mueven ni con grúa, a tal grado que no estamos dispuestos a instruir a otros ni ser instruidos por otros. La verdadera fortaleza está en el poder tratar con amor a los demás, incluso cuando piensan diferente a nosotros. Porque Dios es el único que puede cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. No somos nosotros, sino que es Dios el que va trabajando poco a poco en nosotros, y es el que va a realizar el cambio. Quizás en uno es más rápido y en otros es más lento, pero Dios está trabajando en ellos. En el versículo 16 y 17 dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es muy fácil caer en las cosas que no valen la pena y dejar pasar aquellas que verdaderamente son importantes. Nosotros por lo regular nos enfocamos en cosas o discutimos por cosas que no tienen sentido cuando dejamos pasar las cosas que realmente son importantes, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida espiritual. Y esto sucede no solo en nuestra vida, sino también sucede en nuestras iglesias. Nos enfocamos tanto en cosas que no tienen valor y nos olvidamos verdaderamente de las cosas
que sí importan. Y en estos versículos Pablo exhorta a los creyentes a que se concentren en aquellas cosas que son para la edificación. Como hijos de Dios debemos de tratar de construir puentes. Los hermanos crear puentes entre los hermanos y no destruirlos. En el versículo 16 dice Pablo, está diciendo, no dejes que algo bueno se convierta en un estorbo en tu vida. Sin embargo, el versículo 17 nos dice, la comida se había convertido en un punto de contienda entre los hermanos. Por eso es que Pablo enfatiza, en el reino de Dios no existe la bebida ni la comida. En otras palabras, el reino de Dios es más importante que nuestros propios intereses o nuestros propios gustos o nuestras propias costumbres. Van más allá y se trata más bien de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Pero en esto no lo podemos hacer solos. Realmente necesitamos ayuda en nuestro Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podemos y la mayoría de las veces vamos a fracasar cuando intentamos hacerlo por nuestras propias cuentas. El versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Enfocarse en lo que Dios se enfoca es realmente servir a Dios, y esto le agrada, hacer las cosas con el corazón, con justicia y gozosos. Agradar a Dios debe de ser la meta de cada uno de nosotros como hijos de Dios. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Esta actitud no solamente es aceptable ante Dios. Cuando tú te comportas de una manera que a Dios le agrada, lo más seguro es que los hombres también lo aprueben y que estén de tu agrado. Aquellos también los que están a nuestro alrededor, ya sean creyentes o no creyentes, si tú agradas al Señor en lo que haces, tenlo por seguro que también vas a agradar a la gente que te rodea, a la gente que está o que vive a tu alrededor. No hay nada más hermoso que un cristiano que servir a Cristo y agradar a Dios. Esa debe de ser la meta de cada uno de nosotros, glorificar a Dios en todo lo que hacemos, decimos o pensamos. El versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo exhorta a seguir con aquello que contribuye a traer paz y unidad entre los creyentes, que es para beneficio propio y de nuestra propia iglesia. Una iglesia sana es aquella donde reina la paz y se busca la edificación los unos a los otros, donde evitamos o tratamos de sacar todas esas discusiones que no nos llevarán a nada, que no tienen ningún provecho. Edificarnos unos a otros será únicamente posible cuando verdaderamente estemos dispuestos a aceptar a los demás en medio de las relaciones difíciles. Sin duda todos tenemos relaciones difíciles, pero tenemos que aceptar lo que la tenemos. Por medio de amar, alentar, perdonar, servir, ceder y aceptar. Realmente se necesita mucha madurez, mucha sencillez, mucha humildad y amor para lidiar en medio de estas relaciones difíciles. Ya para concluir, solo quiero decirte, Jesús estuvo dispuesto a tratar con todas las personas difíciles, aun cuando lo crucificaron. Cuando Él estaba siendo crucificado, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue duro con el pecado, pero tierno y misericordioso con las personas. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a toda la humanidad, a toda la creación. Lo que no ama es el pecado. Nos ama a todos. Yo sé que no es fácil perdonar cuando la ofensa es grave, cuando te han lastimado, cuando te han humillado. Yo sé que no es fácil perdonar, pero perdonar puede aliviar. Ese es un alivio para el alma y te elimina el orgullo. Dios nos pide a nosotros, como seres humanos imperfectos, que nos perdonemos unos a otros como Él lo hizo. Aprender a aceptarnos tal con nuestras diferencias, con nuestras formas de pensar, que tratemos de llevarnos de la mejor manera. La meta es edificarnos aún
en nuestras diferencias. Vamos a orar para terminar esta mañana. Le damos gracias a Dios por su palabra. Esperemos que haya sido de bendición, así como lo ha sido también para mí. Padre Santo, te damos gracias esta mañana. Te agradecemos por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Sabemos que todos los días aprendemos algo nuevo, que nunca dejamos de aprender, pero tampoco nunca dejamos de cambiar, Señor. Estamos mejorando nuestras vidas. Gracias por ayudarnos a seguir, a ser mejores personas cada día, Señor. Sabemos que te fallamos diariamente, Señor, pero gracias por la oportunidad que nos das de poder servirte aún con nuestros defectos, aún con nuestras debilidades, Señor. Te agradecemos por todo eso. Gracias por aceptarnos, Padre. Gracias por perdonarnos. Te pedimos todo esto, te ponemos en tus manos el resto del servicio, la música, especialmente te pedimos también por nuestro pastor, por la enseñanza, por su palabra, Padre, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.